El contenido del siguiente programa puede resultar inapropiado para algunos televidentes. Se recomienda discreción. De manera didáctica, mayor y que igual a quedarle a hablar sobre eso. Vamos a ver ahora un poco sobre lo que es la clasificación de agentes tóxicos. Habíamos dicho la semana pasada de que existen diferentes tipos de clasificación, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su naturaleza ácido-básica, ¿no? Hablemos de videotóxicos ácidos débiles, básicos débiles. De acuerdo al tiempo, en este caso, los tóxicos que son, en este caso, de intoxicación aguda, crónica, ¿no? Y habíamos visto también, en este caso, de acuerdo al órgano diana, ¿no? El órgano diana, en este caso, que va a ser el efecto negativo, o una alteración bioquímicamente negativa, ¿no? Como neurotóxico, cardiotóxico, hepatotóxico, ¿no? Nefrotóxico. Estamos hablando no solamente de sustancias que son venenos, que ya sabemos que son sustancias que a pequeñas dosis va a provocar el efecto nocivo, necrosis o algo irreversible, o como su mismo nombre habíamos conceptualizado la palabra tóxico, que es cualquier sustancia, hasta el agua, que en altas dosis puede generar un efecto negativo e incluso era condicional la muerte en algunos casos. ¿Estamos? Entonces sí que yo quiero clasificarlo de acuerdo al agente tóxico y de acuerdo a lo que es el órgano diana, se pueden clasificar de acuerdo al órgano de abajo, ¿no? Neurotóxico, hepatotóxico, el hígado, ¿estamos? También hay lo que son de acción local o contacto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está trabajando con el famoso ácido clorhídrico, ¿no? El más conocido en el que le dicen limadura de hierro, que es el ácido muriático que le dicen, ¿no? En las ferreterías, que es el ácido clorhídrico con limadura de hierro. Lo contaminan supuestamente para que no se utilicen supuestamente para el desvío de drogas, ¿no? Un UPF, un sumo químico y producto fiscalizado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Cuando ustedes vean, no sé quién ha tocado UPF, si la tocado ahí, van a ver que las sustancias como el ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, está dado en kilogramos, no está dado en mililitros o litros como nosotros lo conocemos. Sabemos que es una sustancia líquida, pero para poder tener un mejor control y verificar la densidad de cada uno, se utilizan los valores de kilogramos en este caso, de sustancia. Porque el peso no se puede variar, en cambio en cuanto a la solución el líquido se puede variar. Por eso la cantidad es una solución al 60%, de repente está diluido al 30% y la otra mitad ha sido desviada. Es por eso que utilizan mejor en unidades, en este caso de masa. Vamos a ver en este caso que los álcalis, como por ejemplo un ejemplo el hipoclorito de sodio, mayor al 5%, porque sabemos que menor al 5% sí se comercializa, va a provocar una licuefacción de proteínas. Los álcalis, alcalicuefacción. El álcali produce una licuefacción de proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Esa zona donde ha habido contacto con el álcali, por ejemplo a nivel de la mucosa, va a estar media jabonoso, como una saponificación se va a hacer, ¿estamos? Y eso se va a dar evidencia cuando uno pueda hacer una endoscopía o algo, si es que se puede hacer. Por lo general no se puede hacer, o solamente una visión externa, ojo. En cambio, un ácido, en este caso como el ácido sulfúrico, de repente tiene una mala suerte o alguien se quiere suicidar, ¿no? Ácido clorhídrico, lo que hacen a las proteínas lo coagulan las proteínas, y al coagular las proteínas lo que van a hacer es cicatrizar, generar costras, zonas costrosas, y va a depender de la coloración. En este caso, ¿no? Medio amarillito es probablemente ácido nítrico, medio grisáceo ácido clorhídrico, más oscuro ácido sulfúrico, y algunas sustancias, ¿no? Como también son sustancias volátiles. Adelante. La toxicidad sistémica, en este caso a nivel sanguíneo, a nivel de todo el organismo, es saber que el producto va a desplazarse de acuerdo a la toxicocinética a nivel de la sangre o a nivel de lo que es fase sistémica, también le llaman muchos de ellos, ¿no? A nivel de distribución, en la cual va a hacer su acción no solamente en la parte local, sino todo el organismo. Como hemos visto el video de mercurio la semana pasada, en cuanto a lo que era Minamata, ¿no? Y acá explica un poco el ciclo de mercurio, en la cual el mercurio orgánico, en este caso, se convertía en metilmercurio, que es la forma más tóxica del mercurio, y esto por, ¿cómo se llama la palabra? Biomagnificación. Biomagnificación aumentaba la concentración del tóxico dentro de la cadena trófica,
hasta llegar al humano, que provocaba las alteraciones neurológicas que ustedes han visto en el video de la semana pasada. Si se dan cuenta, en este caso, los videos que se están bajando solamente son por YouTube, en internet, así que están accesibles. Y lo bueno, como tenemos ahorita así es de accesibilidad a la red, se puede pasar otros videos. Vamos a ver en este caso lo que es cinética y dinámica. Si estamos viendo los parámetros farmacocinéticos, se me va a hacer muy fácil lo que es los parámetros o tóxico-cinéticos. Muy parecido. Algunos detalles en este caso que nosotros en farmacología habíamos estudiado de la liberación del fármaco, ¿no? El famoso LATME, liberación, absorción, distribución, metabólico, bueno, que es biotransformación y excreción, ¿no? Aquí la diferencia es que en la fase de distribución algunos tóxicos se van a bioacumular, van a fijarse a las proteínas y van a, en este caso, a poder quedarse en el tiempo. Existen tóxicos como el plomo, existen tóxicos como los órganos clorados, que van a quedarse en el organismo durante 20 años. Y eso hace de que las personas puedan tener un tiempo de enfermedad muy largo y definitivamente bastante daño. Vamos a ver en este caso que de acuerdo a la fase de intoxicación va a ser un agente químico cualquiera sea, no puede ser sustancias tóxicas, ¿no? Hasta sustancias tóxicas que están dentro de los alimentos, en el agua, en el aire. Es por eso que ya se está viendo mucho lo que es la toxicología medioambiental por los parámetros o límites máximos permisibles, tanto en aire como en lo que es agua, como es en alimentos, también por ejemplo las toxinas, ¿no? Vamos a ver que estas sustancias, de acuerdo a la vía de administración, en el buen sentido de la palabra, porque no sería una vía de mecanismo de toxicidad en este caso, o una vía de ingreso, no podemos decir vía de administración en este caso, vamos a ver que va a llegar al organismo, y de acuerdo a eso, acuérdense que ustedes vieron en cinética, de que existe un fármaco libre y un fármaco ligado. Algo parecido va a suceder acá con los tóxicos. Existe un tóxico libre y un tóxico ligado. El tóxico libre es el que va a unirse a receptores y va a hacer el efecto indeseado. Y el tóxico ligado es el que por lo general está unido a proteínas plasmáticas y el que va a estar inactivo. Vamos a ver que la fase toxicocinética comienza desde la absorción. Ya sabemos que absorción es el paso de una sustancia a través de una membrana. Si es que no hay una membrana, no se puede llamar absorción, ¿sabes? También tenemos la biotransformación, que es un nombre más correcto que se le da a la fase después de distribución. La biotransformación tiene dos fases, fase 1, fase 2, fase catabólica, ¿no? Acuérdense, igualito que en fármaco, y la otra es fase anabólica, o la otra que se llama también fase presintética y la fase sintética, ¿no? ¿Estamos? Vamos a ver los detalles. La forma de eliminación o excreción, ¿no? Otro nombre de la toxicocinética es quimiobiocinética, ¿no? Dice que estudia los cambios que ocurren a través del tiempo en cuanto a absorción, distribución, biotransformación y eliminación del tóxico. Acá no hay liberación en este caso, lo que sí hay a nivel de distribución, como le dije, ahí la parte de fijación del tóxico. Tenemos las fases, como le digo, la diferencia de los fármacos, que no hay liberación y que sí existe fijación de tóxicos, ¿sabes? Algunos tóxicos se fijan y pueden estar bastante tiempo dentro del organismo. Puede ser por cualquier vía, de repente me estoy equivocando en la dosis de un fármaco, una vía endovenosa, de repente puede ser por piel mucosa, de repente las personas que están trabajando mecánica, por ejemplo, las personas que trabajan con lo que es solventes orgánicos en cuanto a la gigantografía, se me ocurre, las personas que trabajan con pomadas, vendidas pomadas de zapatos, ¿no? En la avenida Caquetá, por ejemplo, ¿no? Los pegamentos, ¿no? La vía inhalatoria, ¿no? Hay un montón de sitios donde se puede hacer, por ejemplo, las cementeras, que las personas que trabajan, los albañiles, ¿no? Por ejemplo, han visto sus manos, ¿no? Quebradas, desquebrajadas, y muy probablemente estas personas en el tiempo pudieran condicionar, generar algún problema respiratorio por el tamaño de partículas a la hora de la mezcla de cemento. A nivel dérmico, definitivamente tenemos lo que es la epidermis y la dermis en este caso, ¿no? La dermis, que es la dermis papilar, y la dermis reticular. Estas por lo general es la que forman, por lo general, los surcos, ¿no? De las famosas, ¿no? Las impresiones dactilares. Acuérdense, dermis papilar, ojo. Vamos a ver lo que es a nivel ocular también, qué es lo que sucede aquí a nivel de la pupila cuando hay una dilatación, de repente sea por un fármaco o un tóxico. Aquí nosotros tenemos como se dice, una salida o una fuga del humor acuoso que está por acá en este caso. Si es que yo dilato
dilato la pupila, esta salida, en este caso de este humor acuoso, no va a drenar, y al no drenar, esta va a aumentar la famosa PIO. ¿PIO qué significa? Presión intraocular. Es por eso que algunos fármacos que producen dilatación de pupila, ¿quiénes producirán dilatación de pupila? La atropina, por ejemplo, un anticolinérgico, está contraindicado en lo que es el glaucoma de ángulo cerrado o ángulo estrecho. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esto, al aumentar la dilatación, al provocar midriasis, y ya teniendo una presión intraocular elevada, va a aumentar más la presión porque no hay el drenaje. Es por eso que en estas personas se recomienda generar la miosis. ¿Estamos? La miosis en este caso para generar una pupila puntiforme y poder hacer el drenaje. Aquí también, bueno, a nivel ocular, bueno, más que nada lo que sucede cuando uno va a reuniones y pone la música, en este caso estridente, y está cerca del parlante. Ha habido casos de personas que ha habido ruptura de la lámina membranosa. ¿Cómo se llama la lámina membranosa? Limba, perfecto. Y eso va a generar un daño, porque la persona ya no va a poder tener una eficiente audición. Aquí también están lo que es la parte del equilibrio. Verifiquen lo que es el utrículo y el sáculo. Chequen eso. Quedan otolitos. Otolitos, utrículo y sáculo. Otolito, otolitos, 2 puntos, utrículo y sáculo. Verifiquen eso. Luego tienen para utrículo, a nivel de mucosa vaginal. También lamentablemente existen medicamentos que sirven para mucosa gástrica, pero algunas mujeres para provocar el aborto se ponen, ¿no?, a nivel vaginal, ¿no?, una combinación entre vaginal y oral, ¿no?, el famoso misoprostol, que hace que provoque un aumento de contracciones uterinas, ¿no?, y esto hace que expulse el producto, en este caso, ¿no?, a nivel uretral poco probable, pero en este caso a nivel rectal sí se ha dado un caso en el cual una persona estaba con un plaguicida y la mochila que tenían estaba agrietada y justo por la parte baja se estaba absorbiendo y lamentablemente tuvo una intoxicación, en este caso accidental, ¿no?, a través de esa vía rectal. Entonces la vía rectal es vía errática, y dependiendo de la profesión, como le dije hace un rato, ¿no?, puede ser las personas que trabajan en gasolina también, en este caso. Antes mucho se utilizaba como un antidetonante el tetretilo de plomo, felizmente ya se dejó utilizar, pero ahora se utilizan los derivados de azufre, ¿no?, el SOX, que significa SO2 o SO3, el trióxido de azufre o dióxido de azufre. Son menos tóxicos, pero todavía en este caso están viendo la posibilidad de ver alguna alteración. Ya. Bueno, esta persona de repente porque tiene, acuérdense que también de contacto de microorganismos puede ser que también pueda haber una intoxicación alimentaria, ¿no? Acuérdense que personas que tienen malos hábitos de higiene, ¿no? Por eso que dentro de la implementación de los restaurantes ahora ya están exigiendo lo que se pasa, ¿no?, analizar puntos críticos de control. Es más, algún grupo creo que le dejó al último lo que es ISO 22000. Vamos a ver lo que es también personas de bomberos, ¿no?, que trabajan apagando los incendios o tratando de salvar vidas en cuanto a lo que es el monóxido de carbono, ¿no? Le había dejado, algunos lo han hecho, otros no, pero no era parte de la tarea de repente, con la técnica de Aldane, ¿no?, la formación de hematina alcalina, que había explicado la semana pasada cómo era eso. También la vía inhalatoria, habíamos visto lo que es la red capilar y, bueno, no sé si había dicho, pero se dice que esto tiene un tamaño de más o menos 90 metros cuadrados de superficie, quiere decir que entra una molécula y rápidamente pasa. Si nos damos cuenta, los comprimidos, por ejemplo un AINE debe estar en 500 miligramos, 0,5 gramos, y si nosotros nos comparamos con un beta 2 adrenérgico, ¿no?, como es un salbutamol, ¿en qué concentración está la dosificación? En microgramos, ¿no? Es por eso, la concentración está en microgramos. ¿Por qué? Porque el tamaño capilar o la red capilar que tiene es bastante amplia, la superficie es rápida, pasa rápidamente a la fase sistémica. Es por eso que los beta-2 adrenérgicos que actúan a este nivel, a nivel pulmonar, son muy efectivos a estas microdosis. En cambio, en otras áreas, inflamación, incluso miligramos o incluso en algunos casos gramos. Bueno, va a depender en este caso de los... Hoy hemos hablado de las primeras clases, los códigos UN, código CAS, ¿no?,
que son los que transportan los vehículos, y de acuerdo a eso, si hay un derrame, yo puedo poner el nombre de código, verificar, y ahí verificar su MSDS y generar las medidas preventivas, ¿no? Pues si hay un curso que los bomberos llevan que se llama primera respuesta a reactivos tóxicos. Acá hay un dato que es en cuanto a las industrias. Si estás en un sitio donde no hay, en este caso, gente, llega primero la industria, después llega la gente se intoxica lamentablemente, legalmente, las personas, en este caso, no tendrían derecho a reclamar. Pero si las personas han llegado primero que la industria, y la industria en este caso está contaminando, como que ahí sí no hay problema. Ojo, que está en juego la vida de las personas en algunos casos. Se puede hacer que la empresa disminuya los niveles, ¿no? Que ya sería bastante, pero si es que llega primero, como que todavía la legislación no hay un agujero, un hueco ahí legal, un vacío legal. Los autobuses, de repente muchos de ustedes también cuando han llegado, ¿no?, en sus casas, ¿no?, o van a sus casas, aparte de los que están cansados, ya no hay muchos, felizmente, algunos autobuses antiguos, ¿no?, que le dan monóxido y uno se queda dormido. No se duerme nada, la mayoría sin monóxido, creo ustedes, sin monóxido. Por ejemplo, la vía gastrointestinal, hablamos de la boca, ¿no? En realidad, cuando hablamos de vía oral, queremos ser muy estrictos seriosamente esta parte, porque esta se llamaría oral. Pero ya estamos acostumbrados a decirlo oral, pero con palabra adecuada es oral, paralela al oral. También tenemos en este caso, ¿no?, la polifarmacia, ¿no?, con las personas, bueno, de repente, no sé si me ocurre un tratamiento de TB, personas que están de repente con adultos mayores, o jóvenes, ¿no?, que puedan estar tomando múltiples medicamentos, y se equivocan en el régimen de dosaje, de repente uno era a las 8 de la mañana, el otro a las 11, y se invierten. A muchos de ustedes ha pasado cuando estaban haciendo su práctica. Señora, señorita, por favor, déjeme esa cápsula de color rojo, o esa azulita con blanco. Ahí será. Entonces, más o menos tú tienes que ver qué tipo de patología, más o menos, y ver si es esto y eso. Ahora que están las buenas prácticas de dispensación también, algunos son con receta, hay que tener bastante cuidado con las benzodiazepinas, barbitúricos, la codeína, porque lo utilizaban mucho las personas para poder generar morfina y todas estas cosas, los opioides. Aquí un poco el sistema Doppler no es que haga mucho daño, sino que todo en exceso hace daño cuando se hacen muchas fotografías, pero no está demostrado realmente en realidad en cuanto a que haga un efecto negativo. No está demostrado. Lo que sí está demostrado es que a las personas que trabajan con rayos X, tecnólogos médicos, ellos sí les pueden alterar. No muchos los pacientes. Los niños a veces ven botellas y todo se lo llevan a la boca, no hay que tener cuidado. Los frascos, ya saben, tienen que estar a nivel de una dispensa con llave en la parte superior. Bueno, personas que hacen ejercicio, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ahí me están acordando, ¿no?, existen, y vamos a hablar un poco de los tipos de muerte. Creo que habíamos hablado, no sé si me acuerdo, la primera clase, habíamos hablado de muerte, en este caso, muerte violenta y muerte natural. Dentro de las muertes violentas tenemos lo que es el suicidio, homicidio y accidental. Son muertes violentas, ¿no? Homicidio, que ya mato a alguien; suicidio, que ya me mato; y accidentales, que yo estoy saliendo de mi carro y sin querer caiga a alguien de repente y mato. Y lo que es muerte natural, existen dos tipos de muerte natural: muerte súbita y muerte repentina. Muerte súbita, que está de lo más mejor una persona y en un momento u otro lamentablemente fallece. En cambio, una muerte repentina es que de repente la persona tiene una tuberculosis multidroga resistente, o ya está en fase SIDA en este caso, y se muere. ¿Qué quiere decir? Que una muerte repentina tiene antecedentes de enfermedad, en cambio una muerte súbita no la tiene. ¿Estamos? Y hay que averiguar qué es lo que ha sucedido, pues, ¿no? Porque de repente puede ser que en las otras descendencias también pueda suceder lo mismo. Hay que tener bastante cuidado con eso. De repente hubo un accidente cerebrovascular, de repente a nivel de miocardio, una alteración a ese nivel, no lo sé. Hay que ver eso. Hemos dicho que la absorción necesita una membrana para ser llamada absorción. Si no hay una membrana que filtre, no se llama absorción. Por ejemplo, por lo general, habíamos hablado que lo igual se absorbe el igual. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el laboratorio que hemos dicho eso? Que habíamos dicho que los tóxicos ácidos débiles se absorben mejor en el estómago y los tóxicos básicos débiles se absorben mejor en el duodeno. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver que yo necesito una membrana biológica para poder pasar. Pero ¿qué pasa con las soluciones que son polares? Que supuestamente, según teoría, no deberían pasar. Existen algunas sustancias polares que pueden pasar, ¿no? ¿No se acuerdan el etanol? El agua, ¿no?
¿Estamos? Si no, no pudiera procesar el agua, es polar. El etanol es polar. Pero ¿qué pasa? Hay unos conductos que se llaman acuaporinas que van a hacer que pasen las sustancias a través de esos conductos. Y no es exclusivamente que todos los apolares van a pasar, sino también algunos polares, pero de bajo peso molecular. Ya sabemos esto, en este caso un canal proteico, en el cual va a seleccionar de acuerdo a su polaridad o liposolubilidad. Más liposoluble, más fácilmente va a pasar, porque acuérdense que la membrana es una membrana bilipídica. Entonces elementos que aumenten la liposolubilidad, en este caso dice hidrosoluble. Los hidrosolubles serían los que tienen OHs o grupos carboxilos. Los que aumentan la liposolubilidad son a mayor cadena carbonada, la molécula es más apolar. Y esto es el fundamento de lo que generalmente nosotros hacemos en cromatografía de gases. En cromatografía de gases es un equipo en la cual, como su mismo nombre, yo necesito que la molécula esté en forma gaseosa, entonces necesito una alta temperatura. Un vial sellado con lampado, en este caso le voy a colocar adentro la muestra de sangre con otros reactivos que ya les explicaré cuando veamos. Tengo una diapo de GC que los voy a traer. En este caso vamos a aumentar la temperatura del horno y esta temperatura va a hacer que se genere dentro de este sistema cerrado vapores de la sustancia. ¿Estamos? Entonces va a venir una aguja, va a tomar muestra de la parte superior, de la cabeza del vial. Es por eso que la técnica se llama head space, espacio cabeza, porque solamente toma de la cabeza, no toma de la mitad ni de abajo, solamente toma de la cabeza. En este caso está tomando gas, inyecta gas al equipo y el equipo en este caso va a tener una columna capilar, es como si fuera un dínamo. No sé si conocen de las bicicletas los dínamos o los rayos de la bicicleta, pero en forma circular. ¿Estamos? Entonces más o menos este diámetro de esta columna capilar es, y se llama columna capilar porque dice que es el ancho de un cabello. Imaginemos nuestro ancho de nuestro cabello, algo así parecido a la columna capilar, no más ancho. Dentro de esta columna capilar, en su diámetro interno, vamos a tener como una especie de silicagel. Y dentro de eso recién pasa la muestra. La longitud de esto puede ser hasta 30 metros. Bueno, como está en circular no se nota muy largo, ¿no? Entonces, imaginémonos, ustedes alguna vez han visto o han jugado el famoso San Miguel. Ya. ¿Qué pasaba cuando dentro de tu grupo había alguien que tú querías que se quede en tu grupo y se lo querían llevar al otro lado? ¿Qué hacías? La cogías fuerte. ¿Qué pasaba si había en tu grupo otra persona que de repente no te caía muy bien y se lo querían llevar? Algo parecido es el fundamento del cromatógrafo de Garley. Acuérdense en este caso que en la cromatografía lo igual tiene afinidad por lo igual. Sustancias polares van a tener afinidad por los elementos polares de la muestra. Sustancias apolares van a tener afinidad por los elementos apolares de la muestra. Supongamos que mi columna, la especie de sílica, el preparador de sílica, fuera apolar. ¿Estamos? Tengo yo tres gases que he calentado, que sería el metanol, etanol y propanol. Los tres son alcoholes primarios. ¿Estamos? En este caso, ¿quién de los tres es de cadena más larga? Propanol. Por lo tanto, ¿el propanol es más polar o apolar? Más apolar. ¿Se entiende eso? Sí, más apolar por la cadena carbonada. Ahora, estos tres están juntos, toman una aguja, los tres están juntos y están en el punto de partida. La columna es apolar, es como si estuvieran pasando por un callejón oscuro. Y alrededor estamos haciendo como si fuera el San Miguel. Entonces, si la columna es apolar, y en este caso el propanol, en este caso también es apolar con respecto al metanol y etanol, ¿quién de ellos se demorará a pasar mucho más tiempo a través de esta columna? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿El metanol o el propanol? Acuérdense que la columna es apolar y hace un rato dije que lo igual tiene afinidad por lo igual. Entonces, ¿quién será el último? El que se agarra y lo están agarrando y no quiere que se vaya. El propanol, acuérdense, porque es más apolar. Y si la columna es apolar, lo van a estar agarrando. Su tiempo de retención se va a demorar mucho más. En cambio, el metanol, que es polar, en este caso, y este es apolar, nadie lo agarra, nadie lo quiere. Pasa primero. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, ¿quién pasa primero? Primero, metanol. Segundo, etanol. Y al último, propanol. Siempre y cuando la columna sea apolar. Cambio la columna. Ahora pongo una columna polar. ¿Quién sale primero? Propanol. ¿Quién sale segundo? ¿Y tercero? Así es.
va a depender de la capacidad de la columna. Entonces ya con eso ya hemos aprendido así de fácil cromatografía de gases. Cromatógrafo de gases solamente separa nada más. ¿Estamos? Es como que nosotros somos de Garcilaso, pero en este caso de la Garcilaso estamos nosotros en 10º ciclo. Bueno, ya estamos acá. Ya no, ¿cómo yo podría hacer una separación de acá de la universidad? Por ejemplo, podría ser por ciclo de estudios, de repente en 10º, en segundo, en primero. Otro puede ser alumnos que estudian en el 4º piso, otros en el 3er piso, otros en el 2º piso. Otro de repente alumnos que tienen que entrar al laboratorio todo de blanco y otros que no, porque de 7º para arriba tenemos que entrar de blanco, otros no. Entonces hay diferentes formas de clasificarnos de acuerdo a lo que yo quiero. Algo así sucede con los detectores. Es decir, la cromatografía de gases es separación. Ya separé, ya lo separé. Y ojo, el nombre que le dan para verificar la unidad de diferenciación entre uno y otro se llama tiempo de retención. Es decir, el tiempo de retención es una unidad de medida en cromatografía de gases. Y ustedes van a encontrar que el tiempo de retención del propanol es mucho más que el metanol en columnas apolares. Entonces ya saben por qué. ¿Estamos? Y justamente es un parámetro muy importante el tiempo de retención. ¿Ya? Hemos aprendido, el tiempo de retención es el tiempo que se demora una molécula desde que ingresa a la columna capilar hasta que sale. Entonces ese es el tiempo de retención. Una vez que sale, en este caso, si es una columna polar, sale primero el metanol en este caso, de acuerdo al detector, así como dice ahorita los indicadores de los alumnos de primer piso, segundo piso, de 10º, 8º, de acuerdo al detector, yo voy valga la redundancia, detectar mi molécula. Por ejemplo, existen diferentes tipos de detectores. FIT es uno de ellos. Y si yo puedo cambiar los detectores. FIT, que es Flame Ionization Detector, o detector de ionización a la llama, que es lo que se utiliza para este tipo de analitos. Otro es el MS, que es espectrómetro de masa, que es, en este caso, sale el metanol primero, y ahorita voy a explicar el FIT, sale el metanol primero y hay un rayo en la cual, o una energía en este caso de 70 milielectronvoltios, en la cual va a romper la molécula que sale, en este caso el metanol, en fragmentos únicos. Estos fragmentos únicos van a pasar por un cuadrupolo, 2 positivos, 2 negativos. ¿Estamos? Esto yo puedo generarle un campo imantado. Entonces yo le puedo decir al equipo, ¿sabes qué? Yo quiero que de esta molécula, si es que tuviera algún elemento que no sea de la molécula, por favor lo elimines. En este caso algún contaminante de repente. ¿Estamos? Entonces tú vas a generar un campo imantado en la cual se queden las moléculas del metanol, más no de otras moléculas contaminantes. Una vez que ya está limpio o ya generó, en este caso, porque hay una bomba al vacío que lleva los contaminantes, va a entrar un fotomultiplicador. Este fotomultiplicador, como está fraccionado el metanol, es como si estuvieran jugando rompecabezas. Entonces te va a unir esas moléculas de acuerdo a las propiedades o a las uniones que puedan tener, y te da la probabilidad, y te sale en este caso que el metanol es, por decir, 99% de posibilidad, el metano 0.1%, no sé si me ocurre el metanal 0.01, y moléculas que sean parecidas estructuralmente hablando. Entonces te va a dar un porcentaje y ahí es más, tú puedes cuantificar. El FIT, Flame Ionization Detector, hay una llama, sale el metanol y acá hay una llama. Lo que hace la llama es destruir lo otro también es destructivo, destruir en este caso la molécula de OH, bueno, la parte del OH, el oxidilo, con la molécula del metilo, ¿no? ¿Estamos? Y eso genera un voltaje. Al generar un voltaje, ese voltaje lo lee el equipo, y mientras más moléculas de metanol pasen, más voltaje habrá, por lo tanto la concentración aumentará. ¿Estamos? Eso es lo que sucede en el FIT. Y para generar la llama yo necesito 2 gases, hidrógeno y aire. Si yo pongo hidrógeno en el medio ambiente, hay una llamarada fuerte, hay que tener bastante cuidado con el hidrógeno. Entonces, esa llama es continua. Si yo quiero ver, en este caso, si hay moléculas más grandes, podría utilizar un TCD, que es un detector de conductividad térmica. Existen detectores también de captura de electrones. Es decir, dependiendo de lo que yo quiera, en este caso, voy a modular o voy a comprar el detector. En el mercado existen más de 10, sí, hasta 10 tipos de detectores de repente diferentes. Yo estoy hablando de alguno de ellos. Entonces, lo que hace el cromatógrafo solamente separa. Lo que venga después va a depender de lo que yo quiera analizar. ¿Estamos? Vamos a ver en este caso que dice acá,
propiedades que aumentan las, o estructuras que aumentan las propiedades lipofílicas, a mayor cadena carbonada, mayor liposolubilidad o lipofilicidad. Los productos aromáticos van a hacer que también aumenten las cadenas liposolubles. Pueden ser N-tolueno, N-octano, son liposolubles. A la molécula moderadamente liposolubles, anilina, fenol, isopropanol. Aquí lo que más me interesa son los altamente liposolubles, que es la diapositiva anterior, y los hidrosolubles, nada más. Bueno, está. Pero los hidrosolubles, en este caso, como dije hace un rato, son los que tienen el OH, grupos carboxilos. Ojo, si se dan cuenta dentro de la farmacología, en cuanto al metabolismo, que hay fase 1, que son en este caso el metabolismo de fármacos, que era oxidaciones, reducciones, hidrólisis, que es mismo en toxicología igual, y la fase 2, que existían las uniones con ácido glucuronio o sulfatación. Si estudiamos la molécula del ácido glucuronio, tiene bastantes grupos carboxilos y bastantes OH, que al unirse con la molécula, en este caso que ha sido oxidada, reducida o hidrolizada, va a formar un complejo grande, pero este complejo grande va a ser un complejo polar, y al ser un complejo polar va a ser fácilmente eliminable. ¿Estamos? Pues mientras más OH tenga o más carboxilos, es mucho más hidrosoluble. Grado de ionización, en este caso va a depender del pH del medio. ¿Qué significa? El pKa, si el pH del medio donde están 50% de moléculas en forma ionizada y 50% de forma no ionizada. Una pera de bromo. Tengo una solución en la cual voy a hacer la extracción y estoy explicando parte de la teoría que vamos a hacer hoy día en laboratorio. Estamos. El éter va arriba o abajo cuando hago una extracción. El éter, que es el agente extractante. ¿Arriba? ¿Abajo? Ah, chicos, muy gana. ¿Dónde le gusta más que esté el éter? Arriba, muy bien. Más arriba. Es por la densidad, acuérdense, el éter es menos denso que el agua. Y al ser menos denso que el agua va arriba, ¿estamos? ¿Y el cloroformo? Ahora cambies de posición, abajo, muy bien, perfecto. Muy bien, abajo, es más denso que el agua, ¿estamos? Entonces, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque a veces nos enseñan, el éter va arriba y tú estás haciendo cloroformo. Ah, el profe me enseñó arriba, tú abres y botas lo de abajo, ¿no? En realidad lo que estás botando es la parte extractante del cloroformo. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Vamos a trabajar con éter. Supuestamente tengo una función, la muestra de orina. El que llegue último va a dar su muestra de orina, o salvo que alguien sea dadivoso y pueda dar una muestra de orina todavía para los dos grupos. Quiere decir que el primer grupo es el que va a donar la orina. Y acá tengo el éter. Según lo que dice la teoría, es el 50% de moléculas ionizadas y el 50% de moléculas no ionizadas. Supongamos tengo acá la famosa marihuana, ¿no? ¿Qué pH necesitaría yo ajustar para que la marihuana sea extraída con mayor eficiencia? ¿Ácido o básico? Se dije la clasificación de ácidos débiles y básicos débiles. Ácido, ojo, ácido. ¿Y si fuera cocaína? Básico, tendría que ajustar el pH a básico. ¿Por qué? Porque dije que en este caso necesito un pH parecido al que cae de la sustancia para que haya mayor extracción. Entonces, si está en ácido, acá tengo el éter, acá tengo 50% de la molécula en forma no ionizada y 50% de la molécula en forma ionizada. ¿Vamos? ¿Cuál de los dos pasará al éter? ¿El no ionizado o el ionizado? ¿Cuál es el éter el que lo captura? Es un solvente orgánico, ¿no? Es algo parecido a una absorción. ¿Quién es el que se absorbe más? ¿Las moléculas no ionizadas o ionizadas a nivel del estómago, por ejemplo, si es marihuana? No ionizadas, es igual acá. Entonces, este de aquí pasa al éter. ¿Estamos? ¿Cuánto me queda? 50%. De repente una segunda pela de bromo. ¿Estamos? ¿Ya? Y este 50%, como dice pKa, tiene que reorganizarse. Como dice que en este caso pKa es el pH en la cual el 50% está en forma ionizada y no ionizada, entonces ya saqué el éter todo, entonces de aquí hago una reorganización y me queda 25% de las moléculas no ionizadas y 25% de las moléculas ionizadas. ¿Se entiende esto? ¿De dónde sale? 25 más 25 sale de las 50 que se han reorganizado. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, hago una segunda extracción.
con otro éter. Este 25 hasta acá. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora, esto de acá se reorganiza en 12.5 y 12.5%. No ionizado y ionizado. ¿Estamos? Una tercera extracción. Se va al éter. Si sumamos, ¿cuánto sale? A ver, 50 más 25, 75 más 12, 87.5, ¿no? Más o menos. Entonces yo en 3 extracciones sucesivas estoy sacando mucho más que una sola extracción. Entonces es por eso que se fundamenta que una extracción sucesiva es mucho mejor que una sola extracción. Y aquí se está fundamentando. ¿Sí? ¿Y cómo estará acá la cocaína? Si estamos todos trabajando en medio ácido, ¿cómo estará su porcentaje de moléculas? ¿Más en forma ionizada o no ionizada? Moléculas. Exacto, mayor porcentaje está en forma ionizada. ¿Estamos? Está ahí de repente, hay mezcla de marihuana con cocaína, está ahí, pero estoy extrayéndole un pH diferente al que debería extraer la cocaína. Entonces, lo que hacemos en medicina legal es primero hacer la fase ácida, ¿estamos? Y después, una vez que extraemos el éter, a la solución, nosotros le llamamos acá, este de acá le llamamos solución madre, solución acuosa. A esta solución acuosa voy a agregarle hidróxido de sodio, voy a agregarle hidróxido de amonio, cualquier sustancia que le cambie el pH, de un pH más o menos aprox de 9. ¿Estamos? Una vez que cambie el pH de 9, las moléculas que en un primer momento de cocaína estaban ionizadas se van a generar en 50% ionizadas y 50% no ionizadas y poder hacer la extracción. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es el proceso? Una necropsia médico-legal que tiene que ser completa, acuérdense, cabeza, tórax, abdomen. Estamos, que es diferente a una necropsia clínica que solamente es una parte. Entonces, en la necropsia médico-legal se verifica la parte externa de los órganos y una vez que verifican la parte externa de los órganos se hace en este caso un picadillo de los órganos y se le agrega ácido clorhídrico al 10%. Volumen. ¿Vamos? Aquí nos vamos a quedar un ratito. Entonces, por ejemplo, cuando yo verifico los órganos, voy a tener que describirlos macroscópicamente. ¿Qué órganos estoy trabajando? Estómago y contenido. Puedo trabajar hígado y cerebro. Esos son los 3 básicos en cuanto a lo que es un cadáver. Si es un vivo, en este caso, como vamos a trabajar nosotros, ¿no? Lo ideal sería esto de acá: sangre y orina. Nosotros vamos a trabajar solamente con orina. ¿Estamos? Entonces, el estómago y contenido. ¿Cómo puedo yo, en este caso, definir lo que es el contenido? Nosotros no buscamos así, ojo que no hay nada escrito sobre esto. Caries, contenido alimentario de reciente ingesta. Muy probablemente este sea menor a 2 horas. Contenido alimentario de mediana ingesta entre 2 a 4 horas aproximadamente. Y mayor a 4 horas cada que es contenido alimentario de digestión avanzada. Esto nos va a dar una idea también de una palabra que no sé si alguien la tocó, creo que no. Es esta de acá. No. Ojo que esto podría ser parte de una tesis porque esto todavía no está científicamente validado, por lo menos. Cronotánato diagnóstico. ¿Estamos? Este cronotánato diagnóstico es diagnóstico crono del tiempo de muerte. Entonces, el cronotánato diagnóstico es un diagnóstico del tiempo de muerte o data de muerte de la persona. ¿Qué vemos en este cronotánato diagnóstico? Livideces. La lividez, en este caso, es el sitio de depósito de sangre. Si yo estoy boca arriba, de cúbito, ¿qué sería? ¿Dorsal o ventral? Dorsal, porque el dorso está más pegado al piso. Si estoy en el cúbito dorsal, la sangre va a ir por gravedad a los sitios de depósito. ¿Dónde iría la sangre si estamos hablando del tórax? La parte de la espalda, ¿no? La parte posterior, en este caso.
Si es que yo, en este caso, me matan, estoy en esta posición y después me cuelgan, en un primer momento la sangre va a estar atrás y después va a estar la sangre hacia abajo. Entonces, si ustedes ven livideces en la parte inferior, que la llaman livideces de pantalón, porque toda la sangre está yendo abajo, y también queda lividez en la parte posterior, es porque ese cadáver no ha movido. Muy importante, las livideces en este caso se dicen que son modificables cuando es menor de 12 horas. ¿Qué significa? A la persona o al cadáver que está en el cúbito dorsal, lo giro a un costado y le presiono donde está la lividez y hay una revascularización en ese momento, ¿no? Se vuelve a llenar de sangre donde he presionado, se llaman livideces modificables, muy probablemente tienen menor de 12 horas. Pero si a esa lividez yo le presiono y no pasa nada, se queda ahí, es porque ya tiene mayor de 12 horas, porque ya está coagulando. ¿Estamos? Esa es parte del cronotánato diagnóstico, nos da un diagnóstico del tiempo de muerte. Otro es el rigor mortis. Seguro también han visto esto en lo que es bromatología, ¿no? El famoso rigor mortis que también se da en cadáveres. Comienza de arriba hacia abajo, de la parte de la mandíbula hacia la parte de abajo, y se instala más o menos a las 6 horas. Entonces por eso que algunos están recontra rígidos. Y se desinstala a partir de las 10 horas, 12 horas. Comienza la desinstalación de abajo hacia arriba también. ¿Estamos? Entonces la rigidez cadavérica, en este caso, cuando le quieren romper la rigidez, dicen no, está duro, no se mueve, entonces muy probablemente tiene menos de 12 horas. Pero ya cuando está flácido es porque ya pasaron más de 12 horas. ¿Estamos? El otro es una triada, porque son 3 signos, que se llama triada de Lewis. La triada de Lewis es una opacidad corneal, se vuelve medio opaco, mayor de 12 horas. Acá se pone una tela en la comisura interna, se llama tela clerosa, que es como una telita de araña. ¿Estamos? Y hay una hipotonía ocular. ¿Qué significa? Tú le metes el dedito en menos de 12 horas, regresa, hay una retracción, pero ya después de 12 horas ya no hay retracción. ¿Por qué? Porque la parte de actina, miosina, calcio ya no está actuando. ¿Estamos? Las primeras 2 horas todavía, después de que fallece, todavía está actuando. Salud. Pero después de las 12 horas ya no. Ojo. Temperatura. ¿No? ¿Han visto eso de CSI y la temperatura? Le miden, y es verdad, en este caso dice que la persona va disminuyendo que desde que fallece 0,5 grados Celsius por hora, ¿no? En este caso las primeras 6 horas, si no me recuerdo, y después ya va disminuyendo 1 hora hasta llegar a la temperatura ambiente. ¿Estamos? Por eso que dicen, no, está calientito, de repente está vivo. Hay que verificar eso, ¿no? Depende sí, depende no, pero en este caso es porque recientemente ha fallecido. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, esto podría ayudar al cronotánato diagnóstico. ¿Estamos? A veces hay que también hasta percibir los olores, ¿no? De repente los olores del estómago de contenido es un olor acético, que es lo normal de la degradación de los alimentos, o de repente por ahí se pasa y hay esto, un olor aliáceo, olor a ajos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sepa? ¿No? Ajos, muy probablemente sea un órgano fosforado. Los órganos fosforados tienen un olor a ajos bien fuerte, penetrante, aparte del solvente orgánico. También puedo poner olor a solvente orgánico también, o también puedo poner olor fétido ya cuando está putrefacto. En este caso, esos son los signos de data de muerte. De signos de putrefacción existen otros que vamos a hablar en otra clase. Del hígado, en este caso, vamos a hablar de la congestivo, cuando hay una bastante vascularización de sangre, cuando en este caso la persona ha muerto de repente por un signo de asfixia, ¿no? Se suicidó y hay en este caso un signo de asfixia, y lo que pasa en el hígado que genera fluidez sanguínea, congestivo. ¿Estamos? Puede ser otra opción, no sé si sea lo mismo, puede ser que el hígado esté exangüe. Exangüe significa sin sangre, de repente un choque hipovolémico, lo atropellaron en la parte inferior de las piernas, perdió bastante sangre y está medio pálido el hígado en este caso, ¿no? Este puede ir con la palabra pálido. Y este congestivo, en este caso, sería con un rojo, verinoso, algunos le dicen, cuando hay una congestión. Otro, que se lo definen como un
hígado cirrótico, o la persona tiene una enfermedad hepática o ha tenido una enfermedad hepatotóxica, que sería en este caso una alteración, una muerte de los hepatocitos. Y algunos lo van a describir así. No sé si han visto los vinos alguna vez, ¿no? ¿Han destapado un vino? ¿No? ¿Han intentado cortar el corcho de un vino? No sé si han podido, y han visto, o por lo menos han visto la parte interna del corcho o cuando han cortado, ¿no? Así se ve en algunos casos un hígado cirrótico. Es por eso que, sí, es muerte celular. Por eso que algunos lo describen de esta manera. Aspecto corchoso, porque parece un corcho. Es duro. Imagínate cortar eso del vino, el corcho. Es bien duro. Hay una muerte celular ahí, ¿no? A nivel del cerebro, también en este caso se puede decir que en este caso hay edematoso. Edema es que cuando por ejemplo un cerebro en vez de pesar 1 kilo, kilo 200 pesa 1500. Porque hay un cúmulo de líquido y muy probablemente acuérdense que el órgano que nunca hasta que fallece tiene que tener elementos nutrientes, ¿no? Flujo sanguíneo es el cerebro, todo va al cerebro. Entonces eso es lo que es una acumulación de líquido. También en este caso se puede decir que el cerebro está congestivo y cuando hay un acúmulo de sangre, de repente puede haber un accidente cerebrovascular. Y si está en un accidente cerebrovascular estamos hablando del cerebro hemorrágico, ¿no? ¿Vamos? Nada, eso no es importante. Bueno, en las personas no se puede hacer una descripción de repente la orina, si está muy bien en cuanto a orina, límpida. Siempre hay que verificar porque a veces las personas ha habido casos en los cuales llevan su bolsita de orina de otra persona, van al baño y ponen, ¿no?, la orina de la otra persona. O de la orina que han hecho le han puesto un poquito de agua de caña. No, hay que tener cuidado. Siempre es bueno identificar a la persona, la muestra de sangre también tiene que estar identificada con cadena de custodia. ¿Estamos? Acuérdense que la cadena de custodia es un procedimiento en la cual te genera la confiabilidad de resultados, porque es una cadena ininterrumpida en la cual evitas la alteración, la adulteración, la manipulación, la sustracción o el intercambio de la muestra. Y eso hace de que, en este caso, los resultados sean tan fidedignos como lo que se hizo en una toma de muestra. ¿Estamos? Entonces, tenemos todo esto. Habíamos hablado de lo siguiente. A las muestras, 7 cadáveres, tomo de contenido, porque es a nivel de absorción, hígado, porque es a nivel de metabolismo, cerebro, porque es el órgano diana importante. A esto se le hace un picadillo, ¿no? Se le describe, se le hace un picadillo y se le agrega ácido clorhídrico al 10% volumen. ¿Para qué? Aquí vamos a poner los otros cosas que se llama una maceración. Hay una maceración por 24 horas, ¿no? Como está en ácido, ¿no? Y después de 24 horas, después de la maceración, se filtra, hay una filtración. ¿Estamos? Todos los elementos orgánicos, o en este caso ya no me van a servir, porque el ácido clorhídrico lo que va a hacer es, en una buena palabra, va a romper la unión de proteínas plasmáticas que tiene el tóxico, lo va a dejar tóxico libre, pero lo va a dejar en el medio acuoso. Este medio acuoso es lo que me va a servir, ya no me va a servir el órgano. Entonces cuando filtren, este filtrado, en este caso, este filtrado, ¿no?, algunos le llaman, por ejemplo, puesto al otro lado, solución madre o patrón, o solución patrón. Bueno, patrón no mucho, mejor utilizamos solución madre en este caso, pero vamos a escuchar solución patrón. ¿Por qué? Porque es el extracto del cadáver o de las vísceras del cadáver, o si es de vivo, el extracto de la sangre y orina del vivo. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, una vez que se tiene filtrado, pasa a la fase de extracción. Extracción de tóxicos. La extracción de tóxicos, si está en ácido clorhídrico al 10% volumen, ¿qué tóxicos puede extraer? Es ácido. ¿Qué tipo de tóxicos serán? Ácidos, como por ejemplo salicilatos. En este caso salicilatos, habíamos hablado que hemos hablado fosforados, carbamatos, barbitúricos, marihuana, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. Una vez que haga la primera parte de una extracción ácida,
donde tengo que tener al final un vial. Al final tengo que dar un vial. Esto se hace en el tipo software. ¿Estamos? Lo ideal también se puede hacer, en este caso el software es lo que aísla y concentra la cantidad de ella. Después cambia el pH, ¿no? Lo que habíamos hablado, cambia el pH a promedio 9, y de ahí hago una extracción alcalina y voy a tener otro vial. ¿Estamos? Al final voy a tener dos viales, un vial en extracto, si estoy trabajando con éter, extracto etéreo ácido, y un extracto etéreo básico. Si trabajo con cloroformo será un extracto clorofórmico ácido y un extracto clorofórmico básico. Siempre voy a tener dos viales. A algunos de ustedes les dije que buscara sobre el método de Stas-Otto. Si no buscaba bien, si no, no. El método de Stas-Otto es una técnica de extracción en la cual te extrae tóxicos ácidos, tóxicos básicos y tóxicos neutros. Ligeramente ácidos, ligeramente básicos. Aquí nosotros utilizamos solamente lo que es ácidos y básicos. Y nos ha dado un buen resultado. Después de esto, una vez que terminamos con el extracto alcalino, vamos a hacer la parte B. Dejamos de evaporar y vamos a hacer después la parte TLC. Tin layer, cromatografía y capa fina. ¿Estamos? Y una vez que hagamos la cromatografía y capa fina, pues vamos a hacer el revelado. Siempre con un estándar. El estándar, si quiero verificar órgano fosforado en muestra, tengo que tener un estándar de órgano fosforado. Si quiero verificar en muestra salicilato, tengo que tener una muestra de estándar de salicilato. ¿Estamos? Entonces es todo lo que vamos a hacer en este caso el día de hoy en lo que es la parte práctica. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Uy, perdón, un ratito, me equivoqué. Un ratito, para que puedan tomar esto. Dale un segundo. Ya.